Listo, buenas noches para todos. Este es el tema que me correspondió el día de hoy y es generalidades del trauma oftálmico, lo que debes saber. Mi nombre es Juan David Celas Estrada, soy residente primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La idea de esta presentación es que ustedes se lleven como ideas muy claras de lo que deberían de hacer en el trauma ocular, tanto como internos como en el momento en el que salgan a hacer su práctica como médicos generales. Les voy a traer varios casos que pues, me han tocado a mí en la vida real, incluso pues en el rural, para que vean a lo que uno se puede exponer. Entonces, este es el primer caso que se titula Ese no era el ungüento. Era una paciente adulta mayor quien acudía a consulta en el primer nivel cuando yo estaba haciendo mi rural por cuadro clínico de 2 horas de evolución, de aparición accidental, de aplicación accidental, perdón, de pegante para las uñas en el ojo derecho. Refiere lo confundió con el ungüento oftálmico que se aplica todas las noches y consulta por incapacidad para separar los párpados, dolor, ardor y sensación de cuerpo extraño. Esta paciente nos llegó un domingo en la noche de un puente festivo. Se le trató de realizar lavado ocular con varios litros de solución salina sin éxito y en la ciudad de referencia no existía un servicio de urgencias oftalmológicas. Esta paciente es tal vez uno de los casos que yo más recuerdo del rural, porque yo estaba en turno noche cuando le llegó un compañero y pues como ustedes vieron, pues en el departamento donde yo estaba haciendo mi rural no había urgencias oftalmológicas e igual era muy difícil conseguir un oftalmólogo en la noche. Mi compañero me llamó, hicimos el lavado, no supimos qué más hacerle y la paciente firmó alta voluntaria y se fue a otra ciudad para buscar atención médica. Si yo hubiera sabido lo que soy hoy en día, probablemente le hubiera podido ayudar un poco más. Aunque suene muy cómico que alguien se aplique algún pegante en el ojo, de hecho no es tan infrecuente. Y si les llega un caso así, pues tienen que saber que lo primero que uno debería tratar de hacer es separar las pestañas. Entonces pueden hacer un lavado con solución salina o con líquido caliente, tratar de cortar las pestañas si es necesario. Y estos pacientes pueden tener una quemadura de la superficie corneal, entonces deberían de tratar de teñirlo con fluoresceína y determinar cuál es el grado del compromiso y tratar como una quemadura corneal. Y lógicamente, remitir al oftalmólogo porque estos casos pueden ser bastante graves. El segundo caso que les traigo lo vi en residencia, justo iniciando la residencia, y me cayó una basurita en el ojo. Entonces era un paciente de 25 años que se dedicaba a realizar oficios varios, se encontraba realizando un trabajo con una pulidora, no estaba usando gafas de protección y sintió que le cayó un cuerpo extraño al ojo. Era el ojo derecho y consulta por disminución de la agudeza visual de ese ojo con dolor ocular y enrojecimiento. Tenía una agudeza visual cuenta de 2 a 2 metros en el ojo derecho y 20-25 en el ojo izquierdo y las pupilas eran reactivas y los movimientos oculares se encontraban conservados. Cuando yo voy a revisar a este paciente la lámpara de hendidura, pues veo este hallazgo, pues la verdad bastante llamativo y es que no era un cuerpo extraño pequeñito, sino que como ustedes ven era un cuerpo extraño metálico casi que el tamaño de la pupila que le entró en la parte superior de la córnea. Y este paciente, lastimosamente, pues no lo pudimos atender o bueno, lo pudimos atender, pero no se le pudo ayudar más porque el paciente no se encontraba asegurado ni con ARL, ni con EP, ni por EPS, y lo teníamos dilatando para revisar que no tuviera ningún daño en la retina cuando el paciente se fue. Entonces, ese paciente pues tenía un alto riesgo de endoftalmitis y lo que se debió haber hecho con ese paciente era, si no tenía nada en la retina, llevarlo a cirugía, retirar el cuerpo extraño, hacer un lavado de cámara anterior y suturar la córnea. Entonces, aquí va el mensaje más importante de la charla y el primer mensaje o lo que ustedes deben de acordar del trauma ocular, y es que lo más importante del trauma ocular o del trauma oftálmico es evitar que ocurra. ¿Sí? Entonces, nosotros como médicos debemos educar a nuestros pacientes, en especial si están realizando alguna actividad laboral, para que usen los elementos de protección o para que traten de evitar conductas que puedan ser lesivas para el ojo. Y esto es especialmente importante en un paciente con ojo único. Ojo único no quiere decir el paciente que en términos coloquiales es tuerto, sino que es un paciente también que muchas veces puede tener solo un ojito que le funciona. Entonces, un paciente que ve muy mal por un ojo, pues debería de cuidar el otro ojo por el cual ve bien. Y en estos pacientes, a pesar de que no tengan ningún defecto refractivo, que por ejemplo vean 20-20 por el otro ojo, ustedes deberían de recomendarle eh,
el uso de gafas para que puedan proteger precisamente ese ojo que todavía les funciona. Y si es un paciente que le tuvieron que sacar el otro ojo, pues también con más razón deberíamos de decirle que use gafas de protección, así sean sin fórmula, vuelvo y repito, para que no le vaya a pasar nada a ese ojo que está bueno. Pero ¿por qué es importante hablar de trauma oftálmico? Entonces, este es un estudio realizado en varias ciudades de Colombia que fue impulsado por el doctor Alberto Castro, que es un retinólogo y colaboradores, en el cual evaluaron las características de 619 pacientes con diagnóstico de trauma ocular en un periodo de 5 años. En la diapositiva pueden escanear el código QR que los lleva al artículo por si desean leer. Y estos pacientes se recolectaron en un periodo de 5 años entre el 2013 y el 2018 y todos tenían un diagnóstico de trauma ocular. En Colombia hay pocos estudios sobre trauma ocular, entonces este tal vez es uno de los más importantes que podríamos encontrar. ¿Qué encontramos en este artículo? Que en los hombres es 4,6 veces más frecuente el trauma oftálmico que en mujeres, lo cual pues digamos que tiene mucho sentido y que se presenta en los otros tipos de trauma. Y esto probablemente tenga que ver con los patrones eh, pues de trabajo o el tipo de trabajo que desempeñan estas personas, así como las actitudes riesgosas que muchas veces pues toman los hombres, como en el video que veremos a continuación. Y hay otra cosa y es que lastimosamente el trauma ocular ocurre con frecuencia en pacientes jóvenes. El rango de edad del estudio de hecho fue de 16 a 30 años, lo cual puede tener un impacto en la sociedad ya que van a perder su fuerza de trabajo. En esta primera gráfica que ustedes ven a la izquierda, entonces podemos ver la agudeza visual de los pacientes al momento de la consulta y vemos como un 40% de estos pacientes presentaron una agudeza visual bastante significativa, entonces un 40% de sus pacientes tenían una agudeza visual de movimiento de manos a no percepción lumínica. Y en esta segunda gráfica podemos ver cuáles eran los escenarios en los cuales ocurrió pues, el trauma oftálmico que tenía ese paciente. Y vemos que lo más frecuente fueron los accidentes laborales, seguidos de la violencia y seguidos de los accidentes en el hogar. Y vemos en la gráfica entonces que los accidentes, que cuando estamos evaluando los accidentes en el hogar y también en los casos de violencia, el mecanismo más frecuente del trauma fue el trauma contuso, mientras que si evaluamos la parte de accidentes laborales, lo más frecuente fue el trauma penetrante. Y el estallido ocular, que es el mecanismo más grave de trauma que existe y que lo vamos a ver más adelante, se presentó con mayor frecuencia en el grupo de pacientes víctimas de violencia o de agresión, como ustedes pueden ver acá. Y llamativamente, un 94,5% de los pacientes no usaban protección al momento del trauma. Esto refuerza el primer mensaje y vuelvo y repito, es el mensaje más importante de la charla y lo más importante en trauma oftálmico y es que deberíamos de tratar de prevenir. El segundo mensaje que ustedes deben de llevar a casa es que la mayoría de los traumas ocurren en hombres jóvenes en casos de violencia o accidentes laborales que no usaban protección, como ya lo vimos en la epidemiología. ¿Qué tipos de trauma ocular existen? Entonces, existen a grosso modo tres tipos de trauma ocular, que son las quemaduras químicas, las quemaduras térmicas y el trauma mecánico. Las quemaduras químicas se pueden presentar por álcalis o por ácidos, perdón, o por álcalis, que son las mismas bases. Las quemaduras térmicas se pueden presentar por gran cantidad de elementos, como ustedes ven ahí, líquidos calientes, vapor, metales derretidos, llamas, explosiones, gasolina, entre otras. Y el trauma mecánico lo podemos dividir en trauma abierto, trauma cerrado, trauma anexo o trauma de lente, como veremos más adelante. Vamos a empezar por quemaduras químicas. ¿Qué debo saber entonces sobre quemaduras químicas? Este es el tercer caso que les traigo y se titula Lo de los pies no va en la cara. Entonces, este es un paciente de 55 años que vi este semestre de la residencia
a quien el día antes de consultar le realizaron una fotocoagulación láser en la retina, en el ojo izquierdo, por un desgarro retinal. Y para ese ojo le indicaron manejo con fluorometolona, que es un esteroide tópico. El paciente, media hora antes de consultar, se aplica en el ojo izquierdo una gota de antimicótico por accidente, la cual confundió con el esteroide tópico. Y pues inmediatamente se aplica esa gota, pues refiere a ardor bastante severo, por lo cual realiza lavado con agua, el cual realiza solo durante 1 minuto y luego consulta. Y el paciente refiere que persiste con sensación de ardor y presenta visión borrosa, por lo cual se realiza lavado en la clínica con 2 litros de lactato de Ringer, que eso lo realicé yo, durante 20 minutos previa aplicación de anestesia tópica. Le tomamos a este paciente la agudeza visual después de haber hecho el lavado y tenía en el ojo derecho una agudeza visual de 20/25 y en el ojo izquierdo una agudeza visual de 20/40, que fue el ojo afectado. Le realizamos un examen oftalmológico completo a este paciente, donde encontramos ese defecto epitelial que tenía con fluoresceína, que esta no es la imagen del paciente, pero en el paciente tenía un compromiso más o menos de un 40 a un 50% de la córnea, sin tener un compromiso limbar. Y a este paciente se le indicó manejo con ungüento antibiótico, se parchó por la gran extensión pues, de la quemadura y se citó en 24 horas. Vamos a ver que de hecho lo del parche está muy discutido porque a veces no me permite que llegue buena oxigenación a esa córnea y que se regenere de una forma adecuada, pero muchas veces cuando el paciente tiene mucho dolor, el defecto es muy grande, pues pudiésemos considerar. A este paciente adicionalmente se le indicó manejo con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, y con vitamina C, que es el mismo ascorbato, vía oral 2 gramos diarios. Entonces ustedes dirán, sí, muy interesante el caso, pero ¿qué voy a hacer yo con una quemadura química? Entonces, como vieron, lo primero que se hizo en el caso, incluso antes de revisar al paciente y de tomar la agudeza visual que fue hacer un lavado ocular. Y esto lo deben de hacer estando en un nivel uno, estando en medio de la selva o estando en su casa o en el trabajo donde se ocurra el accidente. Porque lo más importante para el pronóstico visual del paciente es limitar el tiempo de exposición de la superficie ocular al agente químico para que éste deje de hacer daño en el tejido. Entonces, debo de posicionar al paciente con la cabeza inclinada hacia el ojo afectado y el lavado se hace de nasal temporal para que cuando yo haga el lavado, pues ese químico no me caiga al otro ojo y me afecte el otro ojo. El lavado debería hacerlo por cuánto, por 30 a 40 minutos. Vieron que ahí yo cometí un error, lo hice por 20, aunque en algunos textos dicen que pueden ser 15 o 20 minutos, pero mejor hágalo por más tiempo. Y se pudiese continuar incluso el lavado durante el traslado. Si ustedes están en un nivel uno pudiesen iniciar el lavado y mientras van en la ambulancia continuar el lavado o mientras se traslada al paciente. Como mínimo se deberían de usar 3 litros de agua de solución balanceada, puede ser solución salina, lactato de Ringer, pero dependiendo del tipo de agente, ustedes se pudiesen gastar hasta 20 litros. Aquí lo importante no es tanto qué tanto líquido utilicen, como les dije, mínimo 3 litros, pero lo importante aquí es limitar el tiempo de exposición de la superficie ocular al agente químico. Y por eso es muy importante hacer pues el lavado de forma inmediata. Y no olviden nunca de vertir el párpado, entonces siempre voltee el párpado superior y baje también el párpado inferior y pídale al paciente que mire en varias direcciones para que ustedes estén seguros de que lavaron toda la superficie ocular. Entonces, el tercer mensaje que les traigo el día de hoy es que lo más importante es el lavado, incluso antes de saber que le cayó. O sea, yo a este paciente lo empecé a interrogar, una vez lo estaba lavando o mientras íbamos pues camino a hacer el lavado, pero lo más importante es iniciar el lavado de la forma más rápida posible. Y lo anterior, sin importar si al paciente le había caído un ácido, que este era el caso del paciente, o una base. Entonces, pues alguno dirá, sí, yo he escuchado, pero ¿cómo así? Si yo he escuchado que las bases generan más daño en el ojo. Y eso es totalmente cierto, pero no me va a cambiar el primer manejo, que siempre va a ser el lavado ocular. Entonces, sí, ¿por qué son más dañinos o por qué tienen peor pronóstico las quemaduras por las bases? Porque estas me van a generar una necrosis por licuefacción y esto me va a permitir que se alcance rápidamente la profundidad del tejido. Mientras que los ácidos me van a generar una necrosis por coagulación, pero cuando entran en contacto con la lágrima o con el epitelio, estos me van a actuar como buffer y digamos que limitan la acción del ácido y
limitan pues también que ese ácido penetre en capas más profundas. Existen distintos tipos de ácidos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, así como de álcalis, y pues debemos de tenerlos en cuenta, pero igual esto se puede buscar pues fácilmente en internet y una vez se ha hecho pues la primera atención que es el lavado ocular pues de nuestro paciente y la revisión. Entonces el ácido acético, por ejemplo, es el mismo vinagre o el ácido clorhídrico, es aquel que usan a veces para lavar las piscinas. También tenemos el álcalis, en los álcalis el amoníaco, que lo usan también como agente de limpieza, el hipoclorito de sodio, que lo usan como desinfectante o para hacer tratamiento del agua, o el hipoclorito de calcio, que también lo usan como desinfectante. Ahí lo importante es simplemente que ustedes, después de que ya hayan hecho la atención inicial, pues busquen como para saber cuál es el pronóstico del paciente si se trata de un ácido. Y bueno, ahora que yo ya le hice el lavado a mi paciente y sé con qué se quemó mi paciente, ¿qué sigue en mi manejo como médico general? Entonces, primero, lo de siempre, hay que hacer un examen oftalmológico completo con lo que ustedes tengan. Probablemente no tengan lámpara de hendidura, pero pueden utilizar el oftalmoscopio directo, aumentándole todas las dioptrías. Pueden poner pues en el máximo de dioptrías positivas para ver con el mayor zoom posible, o lo pueden hacer con su teléfono celular poniéndole zoom también. Luego de clasificar la quemadura, que ya vamos a ver cómo se clasifica esa quemadura, y lo ideal en estos pacientes es indicarles tratamiento con un lubricante tópico, puede ser hialuronato de sodio, que es especialmente útil cuando hay un defecto epitelial, y se lo pueden dejar al paciente cada 30 minutos o cada hora en las fases iniciales y ya después irlo espaciando un poco más. Adicionalmente, pueden iniciar estos pacientes antibiótico tópico, que es más preventivo para evitar que se genere una infección, o ciclopléjico, que también es para tratar de evitar que ese paciente le dé dolor. Uno pudiese indicarle también vitamina C, que como vieron esto se hizo en el paciente, 2 gramos vía oral por día. Doxiciclina, que en este caso no, la función que buscamos no es como antibiótico, sino que esto me inhibe las metaloproteinasas, que son las enzimas que van a actuar en esa parte de la inflamación. Entonces, lo que buscamos es tratar de disminuir la inflamación. Y uno pudiese manejar esteroide, pero pues traten y ya van a ver más adelante que lo ideal es que ustedes como médicos generales no utilicen esteroides. En cuanto al parche, como les decía, está revaluado. Muchos pacientes, digamos que se pudiesen manejar más bien sin parche para tratar de favorecer que la oxigenación de la córnea genere una repitelización muchísimo más rápida y adicionalmente para que no se quede contenido como ese químico que uno tenía ahí en el ojo. Entonces el parche en lo posible tratar de evitarlo en las quemaduras químicas. Y estos pacientes pueden tener mucho dolor, entonces manden la analgesia oral y súper importante, pues que estos pacientes lo remitan a oftalmología y si ustedes no lo pueden remitir, al menos hagan todo el manejo y hagan un seguimiento diario a este paciente, o al menos digamos diario la primera vez y después cada 48 horas para que vean cuál es la evolución e igual traten de remitirlo a oftalmología. Estas son dos clasificaciones de las quemaduras, únicamente para que las conozcan. Luego ya las pueden buscar con más detenimiento. La primera que ustedes ven aquí es la de Roper Hall, y la segunda que ustedes ven aquí es la de Dua. Ambas me van a hablar del pronóstico dependiendo de cuál es el compromiso de la superficie ocular y de si hay compromiso limbar o no. Si hay compromiso limbar, el pronóstico del paciente va a ser malo, dependiendo pues de qué tan comprometido esté el limbo, porque las células que están en el limbo son las que se encargan de regenerarme esa córnea que está dañada. Entonces, si ustedes ven cualquiera de estas dos imágenes de acá, están frente a una isquemia limbar. Entonces, ustedes pueden ver ese limbo con un aspecto blanquecino, con un aspecto opaco y a veces pueden no ver vasos alrededor. Y esto me sugiere fuertemente que hay una isquemia limbar. Depende de qué tantas zonas horarias o de qué tanta extensión haya, se haya comprometido ese limbo. De eso depende pues el pronóstico del paciente y es la clasificación que yo les mostré con anterioridad. Este paciente pues ustedes ven que tiene mucho más compromiso que este paciente que ustedes ven acá, que tiene un compromiso que es más inferonasal, pero vean esta zona de blanqueamiento donde no hay vasos, probablemente aquí se generó pues un proceso de necrosis, pero si solo fue en esta zona, pues este paciente tiene un buen pronóstico o mejor pronóstico que este paciente que ustedes ven acá. En cualquiera de los dos casos, igual remítanlo de forma prioritaria a oftalmología para poder hacerle un seguimiento estricto y
porque muchas veces se pueden considerar hacer otras intervenciones que incluso pueden llegar a ser quirúrgicas. Entonces, el cuarto mensaje que les traigo es que es importante realizar la clasificación de las quemaduras químicas para ustedes poder establecer cuál es el pronóstico del paciente. Ahora, ¿qué debo saber yo de las quemaduras térmicas? Entonces, las quemaduras térmicas, por regla general, van a tener mejor pronóstico que las químicas, ya que el daño del tejido solo va a suceder mientras la superficie esté expuesta al calor y las personas normalmente se retiran rápido del estímulo. Si yo, por ejemplo, me quemo con un cigarrillo, pues voy a retirar el ojo rápidamente. El manejo va a ser igual que en las quemaduras químicas, entonces debo de hacer un lavado, puedo utilizar anestésico tópico que idealmente debería hacer antes de yo hacer el lavado. Eh, luego de evaluar cuál es la extensión del compromiso, que esto lo voy a hacer con la fluoresceína, completar la valoración oftalmológica. Eh, Debo de hacer pues todo el manejo pues de fase aguda que va a ser muy similar al que ustedes acaban de ver pues de las quemaduras químicas. Y lo mismo, pues lo vigilo si no tengo forma de remitirlo de forma estrecha hasta ver que se haya solucionado el defecto o pues lo remito pues de forma urgente o de forma prioritaria pues a oftalmología. Y este caso que les traigo es de una paciente que se quemó con una rizadora de pelo. Ustedes pueden ver cómo se opacificó pues la córnea de forma significativa, pero 2 días después ya estaba con un defecto epitelial que tenía pues con fluoresceína mucho más pequeño y ya no se veían esas opacidades córneas. Entonces, y luego esta paciente pues ya tenía una visión completamente normal, entonces como en el pronóstico es mucho mejor que en las quemaduras químicas, por regla general. Entonces, el quinto mensaje que les traigo es que el manejo de las quemaduras térmicas es igual que el de las quemaduras químicas, pero va a requerir menos lavado, porque aquí no estoy buscando retirar ningún químico, sino simplemente pues como aliviar, digamos, la sintomatología pues de sus pacientes y retirar de pronto ese tejido necrótico o lo que le haya podido quedar al paciente pues de la quemadura. Y estas quemaduras van a tener entonces mejor pronóstico. ¿Existe otro tipo de quemadura aparte de las quemaduras mencionadas? Sí existen. Hay una quemadura que de pronto no les mencioné ahí en la clasificación y son las quemaduras por exposición a la radiación por luz ultravioleta. Lo más típico en nuestro medio es que estas ocurran en pacientes que trabajen con arco de soldadura y que no usen protección. Entonces, por la onda de luz que utiliza este arco de soldadura, el epitelio se va a ir desnaturalizando progresivamente. Y por eso lo típico es que ustedes encuentren que en estos pacientes el dolor empiece varias horas después y va a ser muy doloroso porque estos pacientes van a tener exposición del plexo nervioso subbasal. Entonces, característicamente estos pacientes se van a quejar de dolor en las noches o 12 horas después de que hayan hecho el trabajo y van a cursar con fotofobia, congestión bilateral y mucho dolor. Y este es el patrón típico que ustedes van a encontrar, entonces ustedes lo tienen con fluoresceína, van a ver este punteado que puede ser característico, aunque a veces esas lesiones pueden confluir en una lesión muchísimo más grande. Estos pacientes tienen muy buen pronóstico, aquí lo que vamos a hacer es, primero le vamos a poner un ungüento que puede ser simplemente lubricante con una mezcla con antibiótico y esteroide, vamos a fluir ese paciente con un parche, después de haberle puesto el ungüento, le ponemos analgesia sistémica porque ese paciente va a tener mucho dolor y a las 12 horas le hacemos un control o al día siguiente cuando podamos y vamos a ver que usualmente ese defecto ya se ha solucionado y luego lo pudiese manejar yo con lubricantes tópicos, pero siempre explicarle al paciente pues que debe utilizar los elementos de protección para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, ¿cómo clasifico yo el trauma mecánico? Entonces, estos dos oftalmólogos que ustedes ven aquí, Ferenc Kuhn y Rupesh Agrawal, han sido los creadores de clasificaciones y de las terminologías más utilizadas en trauma ocular. Ferenc Kuhn se inventó una clasificación que se llama el BETS, así como la escala del OTS, que ya las vamos a ver, y Rupesh Agrawal se inventó el IGETS, que ha actualizado de alguna forma esa clasificación anterior del BETS. Y ya vamos a ver. Entonces, esta es la clasificación del BETS, que simplemente me resume el Birmingham Eye Study, el Birmingham Eye Trauma Terminology System, perdón, en la cual, pues, es, digamos, como la terminología que uno debería de utilizar para referirse al trauma eh, ocular. A grosso modo, yo lo puedo dividir en trauma cerrado o trauma abierto. Y el trauma cerrado, entonces, va a ser aquel que no tiene una solución o una herida que me comprometa el espesor.
total del ojo. Entonces puede ser por una contusión que se va a generar por un objeto romo, es decir, un golpe contundente, o puede ser una laceración lamelar en la cual un objeto cortopunzante va a penetrar una capa del ojo, pero no va a atravesar de forma completa todo el espesor del tejido, que este sería este caso de acá. Cuando hablamos de trauma abierto, ya hay una solución de continuidad de toda la superficie, bien sea la córnea o sea la esclera, y se va a generar una comunicación entre el medio externo y el medio interno. Ese trauma abierto lo podemos dividir en ruptura o estallido ocular, del cual hablaremos más adelante, y que es una herida que compromete el espesor total del tejido, pero que se genera por un trauma contuso, es decir, que requiere una energía bastante fuerte para romper pues todos esos elementos del ojo. Y vamos a tener también la laceración, que esta sí va a ser causada por un objeto eh, cortopunzante. La laceración la podemos subdividir a su vez en tres grupos. Entonces el trauma pudiese ser penetrante, en el cual solo hay una herida de entrada, por ejemplo, si alguien se chuza con una puntilla o con un cuchillo el ojo, va a ser perforante cuando hay una herida de entrada y hay una herida de salida, y vamos a hablar de un cuerpo extraño intraocular cuando pues hay un cuerpo, un objeto que permanece adentro del ojo y que no ha salido pues del. Y esta es la clasificación de Ligex, que fue la que hizo Rupesh Agrawal, en la cual pues es la misma clasificación de Betts, pero aquí él añadió el trauma del cristalino y el trauma de anexos, que habla más del compromiso de la vía lagrimal. Adicionalmente, él agregó también una clasificación de las zonas, dependiendo de dónde ocurre ese trauma ocular, pero esto no lo vamos a revisar por cuestiones de tiempo. Eh, Y aquí también es muy importante que ustedes siempre le pregunten al paciente qué fue lo que ocurrió, y no solo a modo de chisme, sino ustedes para saber pues cuál fue el mecanismo del trauma y qué es lo que uno pudiese esperar de ese trauma. Entonces, esta imagen de este paciente, que de hecho se las había mostrado con anterioridad, solo que no les había explicado qué era, era de un paciente con un ojo único. Este paciente terminaron haciéndole evisceración en el ojo izquierdo por una endoftalmitis, entonces solo le quedaba el ojo derecho, y el paciente iba manejando moto, no llevaba gafas, y iba detrás de una tractomula, y sintió que le cayó algo en el ojo. Entonces, si ustedes escuchan esta historia, pues probablemente si uno va manejando y le cae alguna cosa en el ojo, pues le caiga con mucha velocidad, incluso puede que la misma tractomula con alguna de las llantas haya lanzado el objeto, y luego ustedes ven esta imagen de este paciente y ven que la pupila está discórica, es una pupila cuadrada. Probablemente algo entró por acá, que esta es la herida pues de entrada, que de hecho está autosellada, y había un compromiso del cristalino, entonces probablemente ese paciente tenía un compromiso o tenía un cuerpo extraño eh, intraocular, y pues tocaba tratarlo como tal. Entonces, siempre pregunten el mecanismo del trauma a los pacientes. Y esto va a evitar pues precisamente que se nos pasen hallazgos relevantes al examen oftalmológico. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el pronóstico de mi paciente? Entonces, una vez hecha la clasificación del trauma, debo indicarle a mi paciente cuál es su pronóstico visual, y de hecho hay una clasificación para eso que se llama el OTS o el score de trauma ocular, que fue inventado también por Ferenc Kuhn y colaboradores. Entonces, este lo vamos a ver y tiene dos componentes. Entonces, inicialmente nosotros vamos a hacer una sumatoria o una resta dependiendo de los hallazgos que encontremos en el paciente. Siempre hay que tomarle la agudeza visual a los pacientes. Hay aplicaciones para eso si ustedes de pronto no tienen cartilla de Snellen, y dependiendo de la agudeza visual, uno le suma determinados puntos. Si es no percepción lumínica, solo se suman 60 puntos, y si es la agudeza visual mejor a 20-40, pues se suman 100 puntos. Y dependiendo de la agudeza visual que tengan, pues ustedes van evaluando. Si hay una ruptura del globo ocular, le resto 23 puntos. Si hay una endoftalmitis, le resto 17 puntos. Una herida perforante, 14, y así sucesivamente, dependiendo de lo que ustedes encuentren. Una vez hago esa sumatoria o evalúo esos puntos totales, entonces voy a irme aquí y voy a ver a qué grupo del OTS pertenece cada paciente. Por ejemplo, si un paciente me dio 30 puntos, entonces ese paciente pertenece al grupo 1 del OTS Score. ¿Por qué es importante esto? Porque yo con esto le puedo predecir al paciente cuál va a ser su agudeza visual 6 meses después de que yo lo haya valorado. Entonces,
Si un paciente se encuentra en el grupo uno, la probabilidad de que en 6 meses el paciente tenga una visión de no percepción lumínica es de un 73%, que es altísimo, versus un paciente que, por ejemplo, se encuentra en el grupo 5, en el cual pues un 0% van a quedar con no percepción lumínica. Pero si yo, por ejemplo, vuelvo y evalúo el grupo uno, solo el 1% va a quedar con una agudeza visual mejora 20/40 o incluso mejora 20/200, como ustedes ven aquí, un 2%. Entonces el pronóstico visual es muy malo. Entre yo más vaya avanzando, pues mejor va a ser el pronóstico visual. Entonces, entre mayor sea el puntaje, mejor el pronóstico visual. Y ustedes como médicos generales deben de hacerle el score de trauma ocular o el OTS a todos los pacientes, porque esta es una escala pues, que usted les permite explicarle al paciente cuál es su pronóstico visual y adicionalmente pues le sirve como constancia médico-legal de cómo se encontraba ese paciente en ese momento. ¿Cómo sospecho yo una ruptura del globo ocular? Entonces, esta pregunta es muy importante hacérsela porque si yo sospecho en un paciente que tiene una ruptura del globo ocular o un estallido ocular, que son lo mismo, es importante porque yo inmediatamente debo de parar mi examen oftalmológico para evitar que si yo sigo manipulando ese globo ocular se salga el contenido del mismo. Entonces, ¿cuándo lo sospecho? Si tengo un paciente que tuvo un trauma contuso significativo o si simplemente yo veo que hay un prolapso evidente de alguno de los tejidos oculares atrás de la lesión, pues este paciente tiene un estallido ocular o una ruptura del globo ocular. Pero hay pacientes en los cuales el cuadro no es tan evidente. Entonces, yo lo puedo sospechar en pacientes con agudeza visual severamente reducida, en pacientes que tengan una quemosis hemorrágica, que es una hemorragia subconjuntival bastante marcada, con inflamación del globo ocular, ya eso lo vamos a ver, y que sean 360 grados. Si yo veo una pupila discórica, es decir, una pupila que no conserva su forma y que se desvía hacia el sitio de la ruptura, eh, si yo puedo visualizar la herida directamente, que esto puede ocurrir también en algunas situaciones, si el paciente tiene equimosis palpebral, si el paciente tiene hipotonía de globo ocular, igual recuerden que no deberíamos de manipular mucho ese globo ocular si estamos sospechando una ruptura, si tiene un defecto pupilar aferente relativo, que lo pueden tener si hay compromiso del nervio óptico, o si el paciente no puede mover los ojos. ¿Listo? Pero lo más frecuente que ustedes van a encontrar es esa quemosis hemorrágica y es altamente sugestivo que un paciente tenga un estallido ocular, si por ejemplo está asociada a esa quemosis hemorrágica, que es esa inflamación que ustedes ven aquí, asociada a una hemorragia subconjuntival, con una equimosis palpebral y este paciente tenía imposibilidad para mover el ojo y efectivamente pues tenía una ruptura del globo ocular. A veces puede ser muy evidente, entonces si ustedes ven a este paciente, esta es una foto que encontré en internet. Este es un paciente en el cual se le prolapsó el cristalino al espacio subconjuntival, que ustedes lo logran ver acá. Lo mismo, ven esa hemorragia, esa quemosis, que es la inflamación extensa asociada a una hemorragia subconjuntival, pero incluso ustedes aquí ya están viendo el cristalino, ya saben que este paciente tiene una ruptura. ¿Qué voy a hacer si el paciente tiene una ruptura? Ahí termina mi inspección. Puedo improvisar un cono protector si no tengo uno, pues mandar a alguien a que lo compre si tengo la posibilidad. Si no lo tienen con una tapa de una botella, lo pueden improvisar. Pongan antibiótico sistémico. Pues, si tienen disponibilidad, pudiesen utilizar una cefalosporina que puede ser de tercera generación como una ceftriaxona y remita de forma urgente porque el manejo de este paciente es quirúrgico. Entonces, este paciente es una urgencia vital. Y entonces, ¿qué mensajes deben de llevar ustedes? Que este es el peor tipo de trauma ocular abierto que existe y en general el peor tipo de trauma ocular. Es una emergencia que requiere manejo quirúrgico urgente y se debe evitar manipular al paciente por riesgo del prolapso del tejido intraocular. ¿Cómo sé que la herida fue penetrante o perforante si me llega un paciente? Entonces, este es el cuarto caso que les traigo y se llama un accidente entre hermanos. Entonces era un paciente de 4 años a quien su hermano le estaba ayudando a quitarse una manilla muy apretada con unas tijeras y refieren los padres que al parecer las tijeras continuaron su impulso hacia arriba y le impactaron con el filo en el ojo izquierdo al paciente. En realidad no lo refieren los padres, sino pues el hermanito porque los padres no estaban ahí presentes. Y los padres llevaron al niño porque notaban protrusión del tejido ocular, por lo cual consultaron de inmediato al servicio de urgencias y se documentó una herida penetrante corneal con un colapso del iris
y el paciente fue llevado al mismo día sin con éxito. Entonces, ustedes ven acá, esta foto me la facilitó la doctora Susana Redondo, que fue quien trató al paciente, y también quien la operó. Y ustedes ven aquí que la pupila se desvía hacia donde está la perforación. Entonces hay una frase en el libro del doctor Ocampo, que es oftalmología para no sacarse un ojo, que se lo recomiendo, del cual he sacado mucha información pues, para esta exposición. Y él dice que la pupila es la chismosa del ojo. Si ustedes a veces no ven tan evidente que haya como una perforación, si ustedes ven que la pupila se está desviando hacia ese lado, probablemente la perforación esté ahí. Búsquenla ahí en esa zona. Y ustedes ven aquí entonces cómo se sale el contenido del iris y este es el resultado del paciente luego de la operación. Pero, ¿qué hago yo si no es tan evidente que hubo un trauma penetrante? Entonces, siempre para todos estos pacientes, ustedes han visto que yo he utilizado fluoresceína y siempre deberían de pedirlo en el servicio de urgencias para ustedes poder evaluar si hay algún defecto de superficie o incluso si hubo un trauma penetrante o perforante. Este video entonces es de un paciente que tenía eh, signo de Seidel positivo. ¿Qué es el signo de Seidel o el test de Seidel? Entonces, vamos a ver cómo a través de una herida que puede ser corneal o puede ser también escleral, pero es una herida de espesor total, es decir, un trauma penetrante o perforante, incluso puede haber un cuerpo extraño intraocular, pues vamos a ver cómo sale ese humor acuoso por ahí. Entonces les voy a mostrar un videito y ese humor acuoso va a barrer toda la fluoresceína. Entonces ustedes ven ahí como de esa herida, de esta herida que ustedes ven aquí, se está barriendo esa fluoresceína, eh, pues por el humor acuoso que está saliendo por esa herida. Vamos a continuar con el video. Listo. Importante entonces que todos estos pacientes que tengan historia o que les refieran que les pudo haber caído algún cuerpo extraño, que ustedes lo evalúen con fluoresceína. Y las laceraciones oculares también son una emergencia quirúrgica. Entonces, ante la duda, pueden utilizar el test de Seidel si de pronto ustedes no están seguros si hubo perforación o no. Y en estos pacientes también está indicado el uso de antibiótico sistémico, que también puede ser una cefalosporina de tercera si es lo que tienen disponible, y remitan a ese paciente de forma urgente para que se pueda hacer el tratamiento quirúrgico, que es el definitivo. Y ya para ir terminando, ¿qué hago yo si mi paciente tiene un cuerpo extraño? Entonces, debo evaluar al paciente pues eh, de la siguiente forma. Entonces, los cuerpos extraños pueden ser por múltiples elementos, pueden ser por elementos vegetales, animales, metálicos, cualquier cosa le puede caer uno al ojo. Y los pacientes van a referirles, pues, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, pueden tener ojo rojo y pueden tener lagrimeo. Incluso muchas veces les van a decir en qué parte específica les duele y pues busquen ahí con mucha atención porque probablemente viste el cuerpo extraño. A veces puede pasar que ya no encuentren cuerpo extraño, pero sí una herida, que sería una abrasión, que puede ser corneal o conjuntival, y eso también le puede molestar al paciente. Y por la inflamación, pues el paciente también les puede referir que tiene un cuerpo extraño. Explíquenle al paciente si no lo encontraron, que pues probablemente no lo tengan, sino que esa herida es la que le está generando esa sensación. ¿Qué signos puede encontrar en el paciente? Inyección conjuntival, edema palpebral. Si es una herida corneal y es por algún cuerpo extraño metálico, por ejemplo, uno puede encontrar algún infiltrado que muchas veces va a ser estéril, aunque si pasa mucho tiempo ya pudiese haber una úlcera ahí. También puede tener el paciente anillo de óxido, que es bastante frecuente en los cuerpos extraños metálicos. Y este paciente va a tener una atrición con fluoresceína positiva, especialmente cuando yo retire ese cuerpo extraño. Eh, Ahora, muchachos, pues si es un cuerpo extraño conjuntival, no hay problema, lo pueden retirar, por lo general pues están superficiales y yo lo puedo retirar con un hisopo, obviamente siempre poniendo la anestesia tópica al paciente. Y no sé si lo dije pues con los lavados oculares, pero también siempre antes de hacer alguna intervención ponga el anestésico tópico al paciente. También pídanlo en su servicio de urgencias. Entonces, si es conjuntival, lo pueden retirar, no hay ningún problema. Si es corneal, idealmente uno debería tener una lámpara de hendidura porque eso me permite ver por ambos ojos y tener pues propiocepción, es decir, una percepción pues de la estereopsis, perdón, es decir, pues ¿una qué?
una sensación pues de profundidad para yo poder ver hasta qué punto está metido ese cuerpo extraño. Entonces, si no la tienen y pues tienen forma de remitirlo al oftalmólogo de forma pronta, mejor remitan a ese paciente si se trata de un cuerpo extraño corneal. Pueden tratar de retirarlo primero con un aplicador o con una aguja pues de forma muy superficial, pero si no, lo ideal es que lo remitan. Ahora, yo sé que hay sitios donde de pronto no es fácil acceder pues a consulta oftalmológica o que estén muy retirados, por ejemplo, si les toca ser rural en una parte muy lejana. En ese caso, lo que pueden hacer es eh, pues tratar de retirarlo con una aguja. Primero traten con el aplicador, sino con una aguja de un calibre pequeño, por favor, con el bisel hacia arriba y poner la aguja pues de forma tangencial a la córnea y tratar pues de retirar. Pero en cualquiera de los casos, si pudieron retirarlo o no, igual tienen que remitir a ese paciente al oftalmólogo para valoración. Entonces, el noveno mensaje es que por cuestiones médico-legales nunca retiren un cuerpo extraño incrustado en la córnea con aguja por riesgo también de perforación ocular, que eso de hecho no lo dije, pero como ustedes no pueden ver tampoco la profundidad, no saben hasta qué punto están clavando la aguja. La córnea es un tejido que, pues, digamos, si uno lo está viendo microscópicamente, pues es bastante grueso, pero macroscópicamente puede que no lo sea tanto. La pueden perforar y ahí sí quedan con un problema muchísimo mayor. Nunca se les olvide vertir el párpado superior, en especial si un paciente se queja pues de sensación de cuerpo extraño, siempre viertan el párpado superior. Incluso si ustedes ya retiraron un cuerpo extraño de la córnea, es importante vertir el párpado superior porque puede haber más de un cuerpo extraño, lo cual pues es totalmente normal. Si ustedes ven estas abrasiones lineales como las que están viendo en esta imagen de la izquierda, que esta fue una paciente que vi yo, pues hay que sospechar fuertemente que tiene un cuerpo extraño en la conjuntiva tarsal superior, es decir, adentro del párpado superior, como este que ustedes ven acá. Y en ese caso, pues simplemente retírenlo. A veces al paciente ustedes no le van a dar cuerpo extraño cuando revisan la conjuntiva tarsal, pero deberían de limpiarla con un aplicador al cual le pueden echar anestésico, porque a veces son tan pequeñitos que uno no los logra ver y eso puede aliviar pues, al paciente. Y el décimo mensaje, entonces es ese, siempre viertan el párpado superior, incluso si ya se retiró el cuerpo extraño, porque pueden haber más, en especial si ven abrasiones lineales que tienen con fluoresceína. ¿Y cuál es el manejo que debo hacer yo luego de retirar el cuerpo extraño? Entonces, en estos pacientes se les puede indicar ungüento antibiótico si es lo que tienen o gotas, como por ejemplo ciprofloxacina, tobramicina, moxifloxacina. Eh, Puede utilizar parches si lo considera, aunque idealmente pues trate de evitarlo, aunque si el defecto epitelial fue mucho, pues puede utilizarlo y ver al paciente a las 24 horas para retirarle el parche y ver cómo está. O pues si el defecto no fue tanto y lo pudieron retirar con facilidad a las 48 horas, e igual sígalo si no tiene forma de remitirlo al oftalmólogo o mientras que le sale la remisión y pues igual siempre remita al oftalmólogo para que ellos puedan hacer una valoración final. Y yo les había dicho que idealmente traten de, como médicos generales, no utilizar esteroides oftálmicos, y es porque muchas veces ustedes, pues esto va a tener como unos efectos adversos que ustedes de pronto puede que se les pasen por alto. Entonces, el quinto y último caso se llama Dino al escopetazo. Es un paciente masculino de 30 años. Él refiere que hace un mes, mientras barría en su casa, le cae un cuerpo extraño en el ojo izquierdo. Refiere que acudió a primer nivel, donde le realizaron un lavado, su servicio médico general, que no le encontró cuerpo extraño y le indicó manejo con Wasertrol, que por favor no manden este medicamento es un triconjugado, trae polimixina, neomicina y dexametasona. El paciente se lo empezó a aplicar 3 veces al día, hasta el día de la consulta, es decir, se lo aplicó por 30 días, y en ese momento pues refería a enrojecimiento ocular, ardor y visión borrosa en el ojo izquierdo. Le tomé la agudeza visual, este paciente lo vi yo, 20/20 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo era cuenta de dedos a 2 metros. Y al momento en el que lo revisé tenía una úlcera geográfica por un herpes, que esto ocurrió por el uso de esteroides, y es que los esteroides pueden facilitar la reactivación, o si el paciente ya tenía una úlcera que también le puede generar una sensación de cuerpo extraño, le pudo haber aumentado esa úlcera. Y entonces el último mensaje para que se llene a casa es, por favor, evite el uso de esteroides si es posible, preserve el uso de esteroides para el oftalmólogo, o al menos, pues si tiene que hacerlo, que en realidad no necesariamente tienen que hacerlo, pues trate de seguir a su paso. Muchas gracias.